Buenos días. En primer lugar, disculpar de última hora, el doctor Pinargot ha tenido un problema personal y lo voy a presentar yo. Comentar que en el otoño de 2021 hubo una gran revolución en el tratamiento por COVID y fue que aparecieron 4 ensayos clínicos que se comunicaron en congresos donde se describían que tratamientos antivirales podían beneficiar a población vulnerable con infección leve o moderada para evitar que progresara a hospitalización y a muerte. Estos fármacos, la verdad es que cuando escuchamos estos pensamos que teníamos que llevarlo a la práctica diaria, pero estaba limitada su disponibilidad y su utilización. Y en enero de 2022, que teníamos los pacientes y teníamos el planteamiento de intentar ponerlos, solo teníamos disponible Remdesivir. El problema del Remdesivir es que ponerlo para pacientes ambulantes era complejo, son 3 dosis, 3 días consecutivos y es un tratamiento intravenoso, con lo cual nos llevó toda una estructura y quiero agradecer a la dirección y a la dirección de enfermería el iniciar un hospital de día polivalente en COVID que nos permitió poner estos tratamientos. Y lo que hicimos en este trabajo que presento ahora, en un primer trabajo publicamos esta estructura de la puesta en marcha de esta vía clínica y la reflexión actual eran los resultados que obtuvimos en salud con esta estrategia de tratamiento precoz. Hemos analizado los primeros 9 meses del año 2022, desde enero hasta septiembre, y a diferencia de los ensayos clínicos, donde lo que se incluyeron fueron pacientes que eran variantes previa a Omicron y pacientes no vacunados, nuestra población real y donde queríamos evaluarla eran todos pacientes con infección por Omicron, 86% vacunados y, como veis aquí, analizamos, debo decir que también incluimos los de otro centro, el Hospital de Orihuela, que colaboramos en una vía clínica similar, pues sobre 400 pacientes tratados, 211 fueron con Remdesivir, el 86% estaban vacunados y los dividimos en 2 grandes grupos, pacientes inmunodeprimidos versus pacientes con elevada comorbilidad. En ninguno de los ensayos clínicos se habían incluido pacientes inmunodeprimidos y queríamos comparar si el tratamiento era igual de eficaz en pacientes que presentaban inmunodepresión severa. Como veis, esta es la tabla un poco en la que comparamos los pacientes que ingresan o fallecen, porque el endpoint principal es la hospitalización o muerte tras haber tratado al paciente con una infección leve o moderada previo al ingreso. Las características eran parecidas y os lo pongo aquí porque es el resultado fundamental. La primera conclusión es que no había toxicidad en un grupo ni en otro. El Remdesivir tenía muy buena tolerancia y funcionaba, no teníamos ningún problema con él. Y en cuanto a la eficacia clínica, en rojo son los pacientes con inmunodepresión severa, los otros son pacientes con comorbilidad. Lo que vimos es que ingresaban en el mismo porcentaje, ingresaron un 3 o un 2% por infección relacionada por COVID, pacientes de muy alto riesgo y de forma similar fueran con comorbilidad o con inmunosupresión. Y ninguno de los pacientes a los que dimos tratamiento, y esto es muy importante, ninguno y eran pacientes de muy alto riesgo, falleció. Cuando hicimos el análisis multivariante de todos los pacientes que tratamos, el factor de riesgo fundamental de un paciente que había recibido tratamiento antiviral fue el que recibiera tratamiento con anti-CD20, que es un inmunosupresor muy severo que afecta a los linfocitos y que es el que más se ha relacionado con la gravedad en COVID. Y en segundo lugar, que nos retrasáramos en administrar el tratamiento con Remdesivir, como pasa en todas las infecciones virales. Que el paciente lo hubiera recibido con menos de 5 días de síntomas era un factor protector para que el paciente no ingresara o no progresara. Por lo tanto, nuestras conclusiones es que el tratamiento temprano con Remdesivir es igual de eficaz en pacientes con comorbilidad que en pacientes con inmunodepresión severa y nos evita la progresión, no tiene toxicidad y además nos evita la progresión a neumonía o ingreso hospitalario en todos estos pacientes. Yo, al final, lo que quiero es fundamentalmente agradecer a los médicos de mi unidad, al personal de enfermería del Hospital Polivalente, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y a la dirección, porque, como os podéis imaginar, en 2022 organizar un hospital de día donde van pacientes con el control, que necesitan sus medidas de precaución de control e infecciones, administrar 3 días consecutivos del tratamiento ha sido verdaderamente complejo, pero estamos satisfechos del resultado en salud y en evitar la progresión.